Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Visión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Una obediencia a medias es desobediencia. La palabra de Dios de la siguiente manera. Y les dijo aquel día, cuando fue tarde: pasemos a la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barquitos. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor. Decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Aleluya. Oramos al Señor una vez más. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos has concedido el privilegio de venir a tu casa, oh Dios, para alabarte, para bendecir tu nombre, para glorificarte, Señor, también para escuchar tu palabra bendita. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te pedimos que tú, Señor, nos hables a través de ella. Señor, que podamos tener enseñanza y que podamos ponerla en práctica para la bendición de nuestras vidas, oh Dios. No solamente para las nuestras, sino para todos los que nos rodean, Señor, los que se comunican, los que tienen relación con nosotros, Padre Celestial. Bendícela en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. El tema que hemos tenido durante este mes es caminando en la voluntad de Dios. Amén. Caminando en la voluntad de Dios. Y yo estaba pensando, pues, en esta ocasión nosotros encontramos a ese Cordero con sus discípulos y los discípulos que están caminando en la voluntad de Dios. Me llama mucho la atención esta porción. Sí, yo sé que es muy conocida para todos nosotros, pero es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de lo que la palabra tiene para nosotros. Dice la Biblia: y les dijo aquel día. ¿Qué día, hermanos? Un día cuando Él había dado las bienaventuranzas, unas gloriosas bienaventuranzas durante todo el día. Y Él, por supuesto, estaba cansadísimo. Dice que cuando ya fue tarde, dice: aquel día, cuando fue tarde, Jesús dijo: pasemos a la otra parte. Lo primero que a mí me llama la atención en esta porción es que el Señor Jesús no está mandando a los discípulos: vayan al otro lado o hagan tal cosa. Hermanos, es porque Dios así es. Cuando la palabra del Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Bueno, si Dios está conmigo, pues ¿qué vale la pena que no me esfuerce? ¿O qué vale que Él lo haga todo? No, pero Dios quiere la iniciativa, el esfuerzo, la diligencia de sus hijos. Por eso Él dice: mira, primero te mando y que te esfuerces. Te mando, que es una orden, que seas valiente. Yo estoy contigo, sí, estoy contigo.
pero te mando que lo hagas. Y en esta porción también, cuando nos dice que la palabra del Señor, que estaba el Señor Jesús con sus discípulos y Él le dijo, pasemos al otro lado. Él no le dijo, váyanse al otro lado, sino pasemos. Y esto es, aquí tenemos nosotros algo bien lindo, bien precioso, que Dios, siempre que nos manda a nosotros a algo, Él está con nosotros. Hubiera sido diferente si el Señor Jesús les hubiera dicho, vayan al otro lado a descansar o a cualquier otra cosa. No, pero Él dijo, pasemos. En otras palabras, yo estoy con ustedes. Y es lo mismo que Dios dice con nosotros, ¿verdad? Siempre que nos dirige a algo, nos manda a algo, que hagamos algo, Él dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que el Señor Jesús le dijo, pasemos. Está diciendo a sus discípulos, y decía yo que es una forma de cómo ver nosotros que están caminando en la voluntad de Dios, porque fueron obedientes. No dijeron no, o mira, ya es muy tarde, o nada. Los discípulos fueron obedientes. Y cuando se es obediente, se está en la voluntad de Dios. Amén. Así que dice la porción, pasemos a la otra parte. Allá en la otra parte había una función muy especial que hacer. Ustedes se recuerdan, allá estaba del otro lado del lago, el Gadareno, que bueno, es otra historia, pero preciosa también, que Dios hizo algo maravilloso ahí. Pero Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y luego dice la palabra del Señor, y levantándose una gran tempestad. Así que lo primero, hermanos, es que la obediencia a los discípulos. Lo segundo es la compañía de Jesús con ellos. Dice que se levantó una gran tempestad. Nosotros no podemos descartar o pensar que como estamos en la voluntad de Dios, o como estamos caminando como Dios manda, como estamos siendo obedientes al Señor, que ya no vamos a pasar ninguna vicisitud, o ningún problema, o ninguna enfermedad. No. Caminando con el Señor siempre podemos pasar vicisitudes, situaciones difíciles, pero siempre tienen un propósito. Amén. Yo recuerdo cuando yo me quebré la pierna, lo primero que hice fue examinarme. Yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Yo le dije a mi esposa, no creas que el Señor Jesús estaba viendo para otro lado cuando yo me quebré. No, pero algún propósito tiene Dios. Amén. Y Dios tenía un propósito. No es fácil comprender. Yo recuerdo esos días sumamente difíciles, hermanos, sumamente difíciles. Que yo digo, en el sufrimiento físico, yo digo, yo toqué tierra. Y es difícil, hermano, muy difícil, pero Dios siempre tiene propósitos. Y yo doy gracias al Señor porque al día de hoy, pues eso ya pasó. Y ahora me siento bien, me siento contento y me siento agradecido con Dios por la experiencia. Pero en realidad es una bendición. Cuando algo sucede en la vida del cristiano, en la vida de aquel que está caminando en la voluntad de Dios, Dios siempre tiene un propósito y un buen propósito. Así que dice el verso 36, y despachando a la multitud, es decir, después de aquellas gloriosas bienaventuranzas que el Señor había estado dando durante todo ese día, dice, y despachando a la multitud, le tomaron como estaba. ¿Cómo estaba? Después de un día cansado, un día difícil, un día, bueno, él estaba agotado, pero le tomaron, dice a la Biblia, aquí este versículo, dice, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barquitos. Yo estaba pensando, ¿y por qué? ¿Por qué la Biblia nos dirá que habían otros barquitos? ¿Qué tiene? Pero sin duda eran barquitos que estaban llenos también de gente que estaban queriendo oír al Señor Jesús. Eran discípulos. Y había de él despachado a la multitud que estaba en tierra. Pero había también con él otros barquitos. Pero el Señor Jesús dice que ellos fueron obedientes, pero se levantó, dice el verso 37, se levantó una gran tempestad de viento. En otras palabras, hermanos, el estar caminando en la voluntad de Dios no quiere decir que vamos a estar exentos de algún problema, de alguna vicisitud, pero lo bueno es que el Señor está con nosotros. Amén.
Cuando Dios manda alguna situación a alguno de sus hijos, es porque Él tiene un propósito. Cuando hay una situación difícil, Dios está formando nuestro carácter. Dios nos tiene que afinar cada día más y más, hermanos. Nunca estamos tan cerca de Dios como para que no tengamos que acercarnos mucho más. No hemos llegado al tope, así que cada día Dios trata con nosotros. Así que al pasar algún problema, alguna vicisitud, tiene un propósito. Y uno de ellos es que se forma más bien nuestro carácter cristiano. Otro propósito es también que se fortalece nuestra fe. Porque en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, nosotros venimos y clamamos al Señor. Y cuando encontramos la respuesta, nuestra fe se ha fortalecido. Se fortalece nuestra confianza en Dios, que es tan necesaria, tan indispensable. Y así sucesivamente, venimos a tener una mejor dependencia del Señor. Deberíamos de tener una total dependencia de Dios, siempre dependiendo de Dios, pase lo que pase, o suceda lo que suceda, una dependencia de Dios. Si Dios está en nuestra barca, pase lo que pase, no se va a hundir. Amén. Si el Señor Jesús estaba en aquella barquita, hermanos, esa barca no se podía hundir. Y aunque esa barca hubiera dado vueltas, no se hubieran muerto. Ahí estaba Jesús. Amén. Ahí estaba Jesús. Así, hermanos, que cuando las situaciones son tan difíciles en nuestra vida que nosotros casi no comprendemos, pero recordemos que ahí está Jesús. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado ni un solo momento. Amén. No es que el Señor Jesús vaya a venir. No es que Jesús cuando nos mire a nosotros ya con el problema del viento, Él va a venir a la barca. No, Él ya está en la barca. Él ya estaba en la barquita con ellos. Así que nosotros sabemos que si el Señor Jesús está con nosotros, aunque la barca pereciera, no habría muerte. Los discípulos, nosotros a veces somos dados a juzgar a los discípulos, ¿verdad? Pero en realidad así somos nosotros también. Así somos nosotros, porque a veces nuestra confianza no la tenemos tanto en el Señor. Sabemos que el Señor ahí está. Sin embargo, estamos viendo la situación, estamos viendo el problema, estamos viendo la enfermedad o la angustia por aquella que estamos pasando. Jesús no nos va a dejar solos. Así que, ¿cuál fue el problema en esta ocasión, hermanos? El problema de los discípulos fue que no pusieron su mirada en Jesús, sino en las circunstancias, en las situaciones, como lo hacemos nosotros. Como lo hacemos nosotros, si nosotros hubiéramos estado ahí, lo mismo hubiéramos hecho. Sabemos que el Señor Jesús iba ahí en la barca, pero ellos estaban viendo el viento, la tempestad, tan grande y tan tremenda. Hermanos, estos hombres eran hombres pescadores, ellos sabían nadar, ellos estaban acostumbrados a estar en el agua, en el lago. Sin embargo, la situación era tan difícil que ellos creían que se iban a morir. Estaban prácticamente enfrentando a la muerte. Y muchas veces nosotros también vemos que los problemas son tan difíciles que a veces nosotros estamos enfrentando situaciones que ya no podemos. Pero nuestra mirada debe estar en Jesús. Ellos vieron la tormenta, ellos vieron los vientos, ellos vieron la mar y no se acordaron, digo yo, pues no se acordaron que ahí estaba Jesús, que se acuerdan que ahí está el Maestro. Quizá no se afligen tanto, pero ellos se vieron apurados. Ellos se vieron prácticamente frente a la muerte. Se angustiaron de tal manera que dice la palabra del Señor que entonces le despertaron. Dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Hermanos, hay situaciones en nuestra vida que los problemas son tan difíciles que nos parece como que solo nosotros estamos sufriendo eso. Todos los demás hermanos están bien. A todos los demás Dios los bendice, todos los tiene bien. Solo yo estoy bien arruinado. Pero no es así. A veces las situaciones son tan difíciles, hermanos, que nos parece a nosotros como que Dios se hubiera olvidado.
Yo recuerdo una vez más, y lo he testificado, que cuando yo estaba quebrado y me sentía en el sufrimiento más tremendo, yo sentía como que mi oración no pasaba del techo. Yo clamaba al Señor y yo no miraba ninguna respuesta, porque a veces nosotros queremos una respuesta inmediata, ¿verdad? Pero eso es que Dios no está apurado en nada. Él tiene su tiempo. Él hace el proceso en nosotros como Él quiere. Y Él siempre es sabio, Él siempre es bueno y es maravilloso. Así que, si los discípulos hubieran quitado su mirada en la tormenta, en los vientos y todo, y lo hubieran puesto en Cristo Jesús, hubiera sido otra cosa. Dios siempre hace las cosas a su tiempo. Él trata con la vida de cada uno de nosotros de la mejor manera. A veces nosotros mismos no lo entendemos, pero Él en realidad hace las cosas en su tiempo. Hay problemas y dificultades en nuestra vida que en realidad tienen un propósito de parte de Dios. Es difícil entender porque nosotros siempre razonamos las cosas. Lo primero que yo hice fue, cuando me quebré, examinarme, ¿qué está pasando en mí? A ver, no hay algo, no será que, porque la Biblia dice que Dios a sus hijos los corrige, ¿verdad? A lo mejor, a ver qué hay, no encontraba, pero escudriñando, hermanos, pero es bueno estar en la voluntad de Dios, aunque estemos pasando lo que estemos pasando. Estos discípulos estaban en la voluntad de Dios. Estos discípulos estaban en obediencia. Si ellos iban ahí, era porque el Señor Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Pero luego dice el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Hermanos, el Señor Jesús había tenido un día exageradamente agotador. Y dice la Biblia que le tomaron así como estaba. No dejaron hacer nada, como estaba. Él estaba exhausto de cansancio. Él estaba que no aguantaba. Él cuando llegó a la barca, él fue a dormir. Él no se durmió porque quería descansar. El mismo cansancio lo llevó a dormir. Él estaba, dice, en la popa durmiendo. La popa es la parte de atrás de un barco y estaba sobre un cabezal, quizá algo donde poner la cabeza, pero el Señor Jesucristo estaba ahí en la popa durmiendo. Este es el lado humano de Jesús. Nosotros sabemos que Cristo Jesús fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Amén. Así que este es el lado humano de Él. El cansancio, el agotamiento, estar exhausto de cansancio, el dormir, esto es el lado humano de Jesús. Él dormía, Él estaba extenuado de cansancio. En realidad, Él hizo el día y la noche, invierno y verano, y yo siempre doy gracias a Dios por la noche, hermanos, por qué bendición, yo lo he dicho otras veces, ¿verdad? Qué bendición por la noche, porque después de estar un día bien trabajado, bien cansado, agotado, al llegar la noche uno descansa y al día siguiente amanece con unas fuerzas, con una energía como que si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Es decir que la noche Dios la hizo con un propósito, con el propósito de que el cuerpo se restablezca, reaccione y tenga más vigor, de tal manera que espiritualmente también la Biblia dice que Él quiere que nosotros estemos reposados. Y dice, aparece que hay algunos que no han entrado en el reposo de Dios, pero Dios quiere que todos tengamos el reposo. ¿Reposo de qué, hermano? Pues precisamente reposo de angustias, reposo de aflicciones, reposo de ansiedades, reposo de todas las cosas que nos suceden en esta vida. Pero no solamente vemos aquí en esta porción el lado humano de Jesús, sino también el lado divino. Amén. Porque me gustaría que leyéramos en Colosenses capítulo 1,
versos del 15 al 20. Nos dice aquí quién era el Cordero, quién era el Verbo, quién era el que estaba en la barca. Dice la palabra del Señor así: el cual es la imagen del Dios invisible, el principio de toda criatura. Porque por Él, ¿por quién? ¿Por quién? Por Jesús, por Jesús. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, para ese Jesús que iba en la barquita, hermanos. Sigue diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y por Él, por Jesús, todas las cosas subsisten. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por Él mismo reconciliar todas las cosas así, pacificando por su sangre, por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Este era el lado divino de Jesús. Por Él fueron creadas todas las cosas. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Jesús. Amén. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es el que andaba en la barquita. Amén. Así que ahora se pone de manifiesto el lado divino de Jesús. Él pudo tener poder para calmar la tempestad. En el Evangelio de San Mateo yo quiero leer un versículo. San Mateo capítulo 9. El versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dicen todos al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pensando en este versículo, hermanos? Porque el Señor Jesús estaba demostrando que Él no solamente tiene su lado humano, tiene su lado divino. Y esto nosotros recordamos. Si leemos desde el versículo 4, nos dice, y viendo Jesús los pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados son perdonados o decir, levántate y anda? El Señor Jesús tenía poder para perdonar pecados por su lado divino. Y en esta ocasión nosotros vemos que se manifiesta también el lado divino al calmar el viento y la mar. En realidad los discípulos habían tenido oportunidad de ver al Maestro celebrando tantos milagros preciosos, milagros maravillosos, milagros de resurrección de muertos, milagros de levantar paralíticos, milagros de abrir los ojos de los ciegos, tantos milagros, pero un milagro de esta naturaleza no lo habían visto. El verso 41 de este capítulo que estamos viendo de Marcos, capítulo 4, el verso 41 dice, y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aun el viento y la mar le obedecen. Es que hasta ahí no había llegado la capacidad de los discípulos. Sabían que era el Maestro, sabían que era Jesús, pero que tuviera tanto poder para poder tener poder sobre las cosas sobre los elementos de la naturaleza, para ellos fue algo tremendo. Y ellos decían, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Jesús, nuestro Salvador y Señor, quien todo lo puede, y nosotros sabemos que para Él no hay absolutamente nada imposible. Dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús, cuando los discípulos le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y los discípulos estaban refiriendo solamente a ellos. No estaban pensando en el Señor Jesús, qué iba a hacer de Él, si Él se iba a salvar o no. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús primero se levantó.
e increpó al viento y a la mar. Y cuando lo hizo, dice la palabra del Señor, que el viento cesó y que se hizo una grande bonanza. Y hermanos, que separar el viento, pues esta vez no hubiera sido tan extraño para ellos, pero para que hubiera esta grande bonanza, para que el mar se aquietara, porque nosotros sabemos que las olas siguen su curso, y siguen su curso, y siguen su curso, y aunque ya no hubiera nada de viento, si las olas se habían levantado, las olas tenían que seguir hasta el final, ¿verdad? Todos nosotros cuando hemos puesto una piedra en el agua, vemos cómo las ondas se expanden, pues así tenía que haber sucedido. No, pero sucedió un milagro de que hubo una gran bonanza, se paró, hubo una bendición. El viento cesó y también la mar se calmó, porque este es el lado maravilloso de Jesús. Hermanos, para que los discípulos pudieran ver aquella situación, tuvieron que atravesar este problema difícil para ellos, enfrentarse prácticamente a la muerte. Pero ellos vieron y ellos dijeron: ¡jaja! ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este varón? Que aún el viento y la mar le obedecen. ¿Quién va a ser? El Señor Jesús, nuestro Señor, el Cordero de Dios, al que le hemos cantado en esta mañana. Él es. Gloria a su nombre. Y por Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra del Señor. En otras palabras, hermanos, yo estaba pensando, este mes hemos estado en este tema, caminando en la voluntad de Dios. Y a veces nos parece que si estamos en obediencia al Señor, que nada nos va a pasar, que estamos exentos de todo, no. Pero lo que sí debemos estar seguros es de que Él está con nosotros. Amén. Hay otro ejemplo que quisiera que viéramos, y este lo encontramos en el libro de los Hechos. El capítulo 16. Vamos a leer de este capítulo, hermanos, bueno, bastante, casi todo. Pero aquí nosotros encontramos este otro ejemplo de cómo, caminando en la voluntad de Dios, no estamos exentos de situaciones difíciles o de problemas. En Hechos 16, desde el verso 6 al 12, nos dice la palabra, Señor. Se está refiriendo a Pablo y Silas. Dice: y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero ¿no es que iban a predicar, pues? Pues no es este el mandato de Dios. No es lo que Dios quiere, que prediquemos la palabra. Pablo y Silas iban a predicar la palabra en Asia, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo. Qué lindo, hermanos, es ser guiados por Dios. Hay cosas, aunque son buenas, Dios no quiere que por ahí entremos. Dios cierra las puertas por donde no debemos entrar y abre aquellas por donde sí debemos entrar. Así que aunque ellos iban a predicar la palabra, dice la Biblia aquí que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Luego dice el verso 7: y como vinieron a Misia, tentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Ojalá, hermanos, que todos nosotros siempre fuéramos guiados de tal manera, que el Espíritu no nos deje hacer lo que no es su voluntad, y que nosotros hagamos lo que es siempre la voluntad de Dios. Amén. Luego dice el verso 8: y pasando a Misia, descendieron a Troas, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Aquí están ellos siempre en la voluntad de Dios. Dios no les permitió predicar la palabra de un lado, pero ahora les muestra dónde la van a predicar. Y Dios les da esta visión para que ellos vayan a Macedonia. Y dice: y partidos pues de Troas vinimos camino derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días.
están ellos caminando en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, no yendo por donde no deben ir, pero sí yendo a donde deben ellos entrar. A ellos les había sido dicho que fueran a Macedonia, y Filipos era la primera ciudad de Macedonia, y ellos fueron allí. Pero sigamos leyendo del verso 13 al verso 15. Nos dice: y un día sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, porque no habían sinagogas en ese tiempo, hermanos, o en ese lugar. No habían sinagogas, dice, donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. La mayor parte de las congregaciones están formadas solo por mujeres. Amén. Benditas mujeres. Vaya a cualquier congregación, ahí va a encontrar más mujeres que hombres. Y en este lugar dice que las mujeres eran las que iban a la oración ahí junto al río. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios. En primer lugar, me llama mucho la atención esto, hermanos. Dios en cualquier lugar, en todo sitio, Él está viendo los corazones de todas las personas. Y en esta ocasión, aunque habían muchas mujeres, el Señor estaba viendo que había una persona que era temerosa de Él, Lidia. Y lo más importante es lo que sigue. Dice, temerosa de Dios estaba oyendo. Y lo que sigue es importante. Dice, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A veces nosotros no entendemos por qué unos se gozan tanto en la iglesia, porque unos dicen qué bendición la que dio ahora, qué presencia del Señor, y otros dicen, yo no sentí nada. Para mí fue igual, estuvo más alegre tal servicio que este, pero ¿por qué, hermanos? Porque Dios mira el corazón de todos nosotros. Él mira con qué disposición venimos nosotros a la casa del Señor. Hay veces que venimos con el deseo de que Dios nos hable, ¿verdad? ¿O no? Pero quisiéramos que nos hable según lo que nosotros queremos. Yo quiero que me hable para que me diga cuándo voy a sanar. Yo quiero que me hable para que me diga cuándo va a salir esta situación. Yo quiero ir a una profecía, pero que me saque de mi apuro. No, hermano, debemos de venir a Dios para que Él nos hable lo que Él quiera. Amén. Yo siempre que vengo a los servicios, vengo pidiéndole a Dios que me hable por su palabra. Porque aquí va a estar un siervo de Dios, va a estar predicando la palabra de Dios. Y la palabra es la que lleva vida. La palabra impacta, la palabra bendice, la palabra nos hace crecer, hermanos. Y Dios mira los corazones de todos. Como vio el corazón de Lidia, que era una mujer temerosa de Dios, no vio a las demás mujeres. Dice que Dios abrió su corazón. Que Dios abra nuestro corazón para que entendamos la palabra también. Amén. Nuestro corazón, no solamente nuestra mente y nuestro corazón, para que atendamos la palabra, para que la percibamos, para que nosotros crezcamos delante de su presencia. Estamos leyendo hasta el verso 12, ¿verdad? Pero sigamos. Dice, y cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y constriñonos. Hermanos, cuando uno abre su corazón, cuando uno es temeroso de Dios, mejor dicho, cuando Dios abre el corazón de uno, no solamente la bendición es para uno, la bendición es también para toda la familia. Aquí no fue solamente Lidia la bendecida, fue toda su casa. Ya dijo, mire, si en realidad ustedes creen que yo he sido fiel, ustedes creen que yo temo a Dios, yo les ruego que ustedes entren a mi casa, que posen en mi casa, que estén conmigo. Y hermanos, qué bendición es. La palabra siempre nos exhorta a que nosotros seamos hospedadores. Pero a veces no nos interesa. A veces hay alguien a quien tiene necesidad, lo debiéramos hospedar, pero no, hay que mire cómo sale. Hermano, y hospedar es una gran bendición. Si algunas bendiciones he tenido yo es poder hospedar. Y se han hospedado en mi casa ministros, hermanos. Y a veces no por un día, ni por dos, ni por una semana. A veces hasta por 6 meses se hospedó un ministro con todo y su familia. Pero hermanos, qué bendición. Porque
Porque es cuando uno aprende, quizá uno no está yendo a un seminario, pero ahí con los ministros uno aprende palabra del Señor, las experiencias, todo lo lindo. Hay bendición en hospedar, hermanos. Hay una gran bendición. Y Lidia alcanzó esta bendición, nada menos que Pablo y Silas, en lugar de que se fueran a dormir a otro lado, que vinieran a su casa. Y dice que fue insistente, porque nos constriñó. Nos vimos que ni modo, tenemos que aceptarle porque está tan deseosa. Y aceptaron y ahí estuvieron en la casa de Lidia por algún tiempo. Dice el verso 16, y aconteció que yendo nosotros a la oración, esta es otra porción, bueno, no es la misma porción, pero es otro acontecimiento. Dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, siempre ahí al río, a donde iban siempre, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días. Y a mí me llama la atención esto, de que lo hacía por muchos días. Que el apóstol Pablo no tenía discernimiento, porque andaba ese espíritu pitónico detrás de ellos, diciendo verdad, porque eso es lo que hace el diablo. Dice algunas verdades para meter sus mentiras también. Nunca dice una sola verdad. Cuando estaba diciendo la muchacha que estos hombres son siervos de Dios, era la verdad. Y que son hijos del Dios Altísimo, también era la verdad. Dice, la cual hacía, estoy leyendo el verso 17. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, era la verdad, los cuales os anuncian el camino de la salud, era la verdad. Pero dice, y esto hacía por muchos días, más, ahí vino el discernimiento del apóstol Pablo, más, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. Porque Dios hace las cosas a su tiempo. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ojalá que algún día digan de Filadelfia, estos de Filadelfia alborotan nuestra ciudad. Amén. ¿Por qué alborotaban? Porque predicaban el evangelio, porque venían en contra de toda la obra del diablo. Amén. Por eso dijeron, estos hombres son judíos y alborotan nuestra ciudad. Y predican ritos de los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y dice, y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados rompiéndole las ropas. Y no estaban en la voluntad de Dios, pues. Y no estaban caminando en la voluntad de Dios. Pero ahora vienen y los magistrados les rompen sus ropas. Casi, yo digo, tal vez medio los desnudan. Dice, agolpóse el pueblo contra ellos y los magistrados rompiéndoles sus ropas. Y les mandaron azotar con varas. Bien azotados, después de tener sus ropas rotas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes. Hermanos, si nosotros vemos la palabra así despacio, la cosa es seria. No le dieron unos cuantos azotes. Cuando la palabra de Dios dice muchos azotes, porque fueron muchos, hermanos. Fueron heridos de muchos azotes, dice. ¿Y no estaban en la voluntad de Dios? Claro que sí. Estaban caminando en la voluntad de Dios. Pero primero fueron rotas sus ropas y también fueron heridos de muchos azotes. Y dice, además de eso, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. Y el carcelero, obediente a sus jefes, dice, el cual recibido este mandamiento, los llevó a la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Los cepos eran unas piezas de madera que tenían unos 2 agujeros, eran de 2 piezas, donde metían los pies y luego los cerraban. Y ahí los dejaban inmóviles, porque no podían mover sus pies. Bien heridos, bien vapuleados, con sus ropas rotas. Y con todo eso, con sus pies en el cepo.
indudablemente no podían estar de pie. Estaban sin duda acostados, pero estaban en la voluntad de Dios. Nos sigue diciendo todavía. ¿Por qué verso vamos? Por el verso 20, ¿cuánto? Amén. 25. Dice el verso 25. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. ¿Será posible, hermanos? Posible es, pero difícil también. Cantar en la aflicción, cantar en la tribulación, cantar cuando estamos en el problema más difícil, es difícil cantar, pero agrada a Dios. Pero dice que estos hombres, así como estaban, con sus ropas rotas, bien vapuleados, con sus pies puestos en el cepo, cantaban al Señor. Dice la Biblia, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Qué milagroso, hermano. Qué tremendo. Y todo esto lo estaba haciendo Dios por Pablo y Silas, por sus hijos, por los que estaban caminando en su voluntad. De tal manera que la bendición no era solamente para ellos. Todos los presos se vieron prácticamente libres, porque las cárceles de todos se abrieron y prácticamente todos quedaron listos para poder salir si querían, ¿verdad? En estos días hemos nosotros visto o oído más bien dicho en las noticias que algunos presos se salen de la cárcel. ¿Quién no se quiere salir de la cárcel, verdad? Pues estos, dice que las puertas de todas las cárceles se abrieron, todos estaban listos para salir, y el carcelero, al ver la situación tan difícil, él sabía que su vida estaba llegando al final. Si se le iban los presos, a él lo iban a matar. Pero sigámoslo leyendo mejor, por favor. Verso 27, dice, y despertando el carcelero, vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, que se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando se derribó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dijo, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Este era el plan de Dios. Caminando en la voluntad de Dios, este era el plan de Dios. No vayan a Asia, no vayan a Misia, vayan a Macedonia. ¿Y qué van a encontrar en Macedonia? Con una mujer, Lidia, y toda su familia. Y aquí también, con el carcelero, pero también con toda su familia. Dice, y sacándolos fuera le dijo, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Es que aquella experiencia no era tan pequeña para el carcelero también. Él vio que había poder en estos hijos de Dios. Había un testimonio grande y maravilloso. Dios quiere mostrar al mundo, hermanos, por medio de sus hijos, lo que Él puede hacer. Cosas grandes y maravillosas. Dice, y sacándolos fuera, le dijo, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él creyó con todo su corazón, y no solamente él, sino toda su familia. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. El plan de Dios era bendecir a estas familias, hermanos. Y por supuesto, lo que sigue de que estas familias hicieron de la obra del Señor, no nos lo dice la Escritura, pero así se disparce el Evangelio. Dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Y como fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles diciendo, deja ir a aquellos hombres. Y el carcelero se lo dijo a Pablo y a Silas. Hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han enviado a decir que seáis sueltos, así que ahora ustedes pueden ir en paz. Entonces Pablo dijo, no,
no nos vamos a ir. Azotados públicamente, sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, de cierto. Sino que vengan ellos, que vengan, ellos mismos que nos saquen. Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras y tuvieron miedo, oído que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Una vez más regresaron con Lidia, habiendo visto a los hermanos, y los consolaron y se salieron. Esto es caminando en la voluntad de Dios. Amén. ¿Queremos caminar en la voluntad de Dios? Amén. Caminemos en la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios es sinónimo de obediencia, obedeciendo al Señor en su palabra. Si pasa alguna situación, no importa, por difícil que sea, porque nosotros miremos que ya no hay solución, el Señor está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si Dios ha sido tan bueno, ¿no? Si Dios es tan bueno, Dios es bueno, Dios es tremendamente bueno. Si Dios nos ha amado tanto, si nos amó de tal manera que dio a su Hijo para salvarnos, para redimirnos, para tener una vez más comunión con nosotros. Si Dios hizo todo lo que hizo para que nosotros estemos con Él, si vamos un día a estar en su presencia gozándonos por toda la eternidad. Hermanos, ¿qué significan unos cuantos años que vamos a estar más sobre esta tierra? Para usted no sé, para mí no sé, si unos 5 o 10 años, no sé cuántos, pero por muchos que fueran, hermano, más de 50 años no va a vivir usted. Pero después de eso, ¿qué? Después de eso, ¿qué? Allá tiene una casa, una patria celestial, una mansión preparada no por manos de hombres, sino por el Señor Jesucristo. Amén. Así que si vamos para estar con Jesús, si vamos para estar con el Cordero de Dios, si vamos para alabarlo y adorarlo por toda la eternidad, ¿qué más da? Que pasemos alguna situación difícil acá, que aunque la pasemos, Él está con nosotros. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y hoy está Él con nosotros. Y mañana estará con nosotros. Y pasado también, hasta que Él venga o Él nos lleve a su presencia. Gloria a Dios. Quiere, Señor, hermanos, que nuestro deseo sea siempre caminar en la voluntad de Dios. Hay hombres que caminaron en la voluntad de Dios, como Enoc, y Dios se lo llevó, como Abraham, hizo la voluntad de Dios. Pasaron situaciones difíciles también, pero ¿qué tal que Dios llamó a Abraham su amigo? ¿Qué tal que dijo, que no voy a hacer yo otra cosa sin decírselo a Abraham? Hermanos, qué bueno es tener intimidad con Dios, ¿verdad? Aunque nosotros muchas veces con nuestro razonamiento queremos entender a Dios, pero nunca vamos a entender a Dios con nuestro razonamiento. Con nuestros sentimientos nunca vamos a comprender a Dios. Vamos a comprender a Dios por medio de su palabra. Lo que su palabra dice es verdadero. Amén. Así que, hermanos, andemos en la voluntad de Dios. Vamos todavía, lo que resta este mes, a seguir en este tema precioso. Caminando en la voluntad de Dios. Caminemos en la voluntad de Dios, que todo va a salir bien. Que Él va con nosotros. Hay un corito que cantamos, yo de niño me enseñaron, con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. Y hermanos, con Cristo en nuestra vida, todo marcha feliz. Amén. Oramos al Señor para pedirle que alguna palabra haya quedado en nuestra vida. Que se aumente nuestro carácter cristiano, que se aumente nuestra fe en Él, que se aumente nuestra confianza, que no miremos solamente la
las situaciones difíciles, las vicisitudes, que no miremos solamente lo material, que lo miremos a Él, que sepamos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar en esta mañana. Yo siempre he pensado, hermanos, que de toda porción, de toda palabra, si algo queda en nuestra vida, si alguna palabra queda en nosotros, es un escalón que subimos en nuestra vida cristiana. Dios quiere que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Antes de orar, quisiéramos invitar si hubiera alguna persona, algún amigo o amiga que en esta mañana quisiera entregar su vida en las manos de Dios, que quisiera recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. Le invito para que ahí donde está, levante su mano y diga: hermano pastor, yo quiero en esta mañana recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal. Yo no quiero seguir en esta vida, yo quiero que Él me cambie, que Él me haga una nueva criatura, quiero comenzar a vivir de nuevo, quiero tener confianza en Dios, quiero sentirme en paz con Él. Si hay alguien esta mañana, levante su mano y diga: yo recibo a Cristo, yo pongo mi vida en sus manos. ¿Hay alguien? Gloria al Señor, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levántese de su silla y diga: hermano pastor, en realidad yo también necesito. Yo sé que Dios a mí también me ama. Yo sé que Dios no hace acepción de personas. Yo sé que Dios quiere a todo el mundo. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, pero que todos procedamos al arrepentimiento. No todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: los hombres aman más las tinieblas que la luz. Pero aquellos que vienen con su corazón contrito y humillado, dice la palabra, Dios no los desprecia. Vamos a orar. ¿Hay alguna persona, algún hermano o hermana que quiera reconciliarse con el Señor? Que después de haber recibido a Cristo Jesús está andando fuera de los caminos de Él, que está en aflicción, que no tiene confianza, que cree que Dios no le oye, que mejor pide oración, que piense que a otras personas están más cerca de Dios. Alguien que quiera reconciliarse con el Señor esta mañana puede venir al altar también y vamos a orar. Una diaconisa, por favor, que nos haga favor de orar por ella. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana, oh Dios, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por poderte adorar con todo nuestro corazón, por tener libertad, oh Dios, de hacerlo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque cada día tú tienes un consejo, una palabra de aliento, una palabra que edifica nuestras vidas. Señor, te pedimos que esta palabra se haga real en nuestros corazones. Gracias te damos en esta mañana, oh Dios. Pedimos, Señor, que tu gracia sea abundante en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que toda aquella persona que tenga contacto con nosotros pueda salir bendecida, oh Dios. Gracias te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo